Bienvenidas y bienvenidos al curso de Agroecología Familiar y Comunitaria de Para la Naturaleza. Hoy compartimos las respuestas de las preguntas surgidas durante los talleres 6, 7, 8 y 9, junto al ingeniero Medardo Naranjo Valdés y también junto al coordinador de Agroecología de Para la Naturaleza, Salvador Colemantío. Los temas de los talleres que vamos a estar discutiendo durante el taller de hoy son los patios mixtos de frutales, los manejos de diferentes variedades de frutales y sus atenciones culturales, manejo agroecológico de principales cultivos y los manejos agroecológicos de plagas. Queremos agradecer también a Oriental Bank y a toda persona o entidad que ha estado aportando el Fondo Solidario de Para la Naturaleza, ya que son quienes han hecho posible estos talleres virtuales gratuitos a las comunidades. Todas las preguntas que surjan de este taller de preguntas los pueden estar enviando también a través del correo electrónico de info.agroecología@paralanaturaleza.com o .org. Las mismas van a estar siendo contestadas a través de correo electrónico, ya que estas son de los últimos talleres que tenemos con preguntas y respuestas. Bienvenidas a todas y todos y les dejo con Salvador Colemantío y también con Medardo Naranjo Valdés. Bienvenidos a ambos. Bienvenido, gracias. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Aquí estaremos pues tratando de darle respuesta a todas las inquietudes y preguntas. Si a partir de estas respuestas surgen otras inquietudes, otras preguntas, pues también las pueden hacer por esa misma vía y en futuros talleres las estaremos evacuando. Vamos con la primera, Medardo. Sí, la primera pregunta, ¿qué otras plantas vegetativas son buenas para evitar erosión en laderas? ¿Son buenas los pimientos, ajíes, viandas, algunas otras opciones? Bueno, como barreras antierosivas, o sea, para disminuir y lograr erradicar erosiones en ladera, como barreras antierosivas, generalmente lo que más se utilizan son plantas de la familia de las gramíneas, o las características que tienen estas plantas, ¿no? Primero son plantas con un sistema radical muy profuso, con muchas raíces muy abundantes, el sistema radical, plantas que se propagan por estolones, o sea que es fácil su propagación, pero que tienden a hacer, cuando se plantan o se trasplantan estos estolones, pues tienden a hacer unos mazos grandes, tienden a reproducirse mucho y esto hace que abarquen un área de suelo bastante amplia alrededor de la planta madre, de la planta inicial, y forman una barrera natural, una barrera verde, por la cual se puede filtrar el agua, porque no son plantas de un tallo muy grueso, son gramíneas, se filtra el agua, pero se van a depositar los sedimentos que esta agua pueda traer. Disminuye la velocidad superficial de las aguas, retienen los sólidos y hacen un efecto de barrera para evitar la erosión de los suelos. Las especies más comunes son el vetiver, se habla bastante del limoncillo también, que es también de la misma familia del vetiver. Pueden utilizarse otros pastos de porte alto y también se pueden utilizar gramíneas rastreras, estos pastos rastreros, ¿no? Que van a cubrir toda la superficie y van a evitar también pues, que se erosione la superficie como tal. Se hace una pregunta sobre ajíes, pimientos. Normalmente los ajíes, los pimientos no presentan condiciones para considerarlos dentro de las especies que puedan utilizarse como barreras antierosivas, porque son plantas verticales de un solo tallo. El sistema radical no es muy profuso. Normalmente hay que sembrarlas a una distancia entre plantas, entre 40, como promedio, unos 40 centímetros entre plantas, y no van a crear esa barrera como tal, no van a hacer un perfil vegetativo amplio que pueda retener la erosión de los suelos. Dentro de las viandas, lo que más recomendadas son las viandas rastreras,
por ejemplo, la batata, que como es rastrera se va a cubrir todo el perfil de suelo y sí va a disminuir la radiación, la influencia del intemperismo sobre el suelo, pero también va a disminuir los arrastres que pueden hacer las aguas superficiales. Puede utilizarse también estos sistemas normalmente de barreras verdes, se utilizan combinados con un manejo adecuado de sistemas antierosivos. Estamos diciendo la siembra en curva de nivel, estamos hablando de las terrazas que se pueden hacer continuas o terrazas individuales, estamos hablando de la siembra perpendicular a la pendiente, o sea, surcar para sembrar perpendicular a la pendiente, o sea, es todo un sistema donde las barreras verdes forman parte de ese sistema. Pero es un sistema antierosivo y eso es lo que debe definir cada agricultor cuando tiene su suelo con pendiente pronunciada. Debe definir también qué sistema voy a montar a partir de la preparación que debo darle al suelo en condiciones, para crear condiciones para el cultivo que voy a establecer en él y qué sistema antierosivo voy a determinar para mi área productiva. Eso es muy importante porque, como hemos dicho anteriormente en todos los talleres, el suelo es el mayor valor que tiene el agricultor y preservar el suelo es garantía de poder tener buenas cosechas. Una pregunta, Medardo. ¿Algunas otras plantas no usualmente utilizadas como barreras antierosivas que puedas recomendar que sean tal vez, o sea, que sean plantas perennes, que también sean melíferas y que tengan alguna otra función en la finca que se puedan poner como barrera? No sé, estoy pensando en plantas como uva de playa, no sé si el mismo maguey. No sé si puedes dar más ejemplos o sea, de plantas no comunes, pero que pueden cumplir con esa función. Bueno, miren, como plantas podemos hablar hasta de los propios plátanos y bananos, que sembrado a tres bolillos en la pendiente, como tienen también un amplio sistema de tallo subterráneo, un amplio sistema, pues como están en esas condiciones, pues tienen la posibilidad también de retener, de disminuir la velocidad de circulación del agua superficial y pueden hacer una función antierosiva. Hay otras plantas y otros tipos de cultivos que cumplen esa función. Por ejemplo, cuando los cultivos de la piña se manejan bien, este cultivo de piña bien manejado en función de la estrategia esta de protección del suelo y se hacen en curva de nivel, se hacen perpendicular a la pendiente, es un cultivo que también por sus características tiende a retener. Y hablo de esa familia porque no solamente es la piña esta que consumimos, sino de la familia, de este tipo de familia de plantas que por sus características también pueden servir como barreras antierosivas. Hay de esa misma familia, hay una que aquí en Cuba se utiliza mucho que le llamamos piña de ratón. Es la misma forma de la piña, pero tiene una inflorescencia y esa inflorescencia tiene pequeñas cápsulas, pues son como pequeñas piñitas que son comestibles también, ¿no? Y que se utiliza mucho también como barrera perimetral y se puede utilizar como barrera antierosiva. O sea que lo que hay es que buscar plantas que tengan la característica de buen anclaje al suelo, que se puedan plantar con marcos lineales bien estrechos, o sea, muy cerca una de la otra, y que por las características del sistema radical puedan retener el suelo como tal, puedan permitir que el agua se infiltre, porque no es hacer una barrera, una pared de una presa, ¿no? Sino permitir que el agua se infiltre, pero retener lo sólido. Y esas características las tienen muchas especies, sobre todo esta que estamos hablando, ¿no? Que además de las gramíneas se utilizan bastante para hacer estas cercas perimetrales y estas barreras. Hay algunas cactáceas también que se utilizan, estos cactus que utilizamos también para hacer cercas perimetrales, ¿no? Que se pueden plantar en marcos muy estrechos,
pues también pueden ser utilizados. Normalmente ellos no tienen mucho desarrollo como las gramíneas, ¿no? Que son estoloníferas, tienen muchos tallos, estos cactus, pero se pueden plantar en marcos muy estrechos y se puede hacer una barrera con ellos también en función de disminuir la velocidad de las escorrentías superficiales, que esa es la primera función que deben hacer estas barreras, ¿no? Disminuir velocidades de escorrentías superficiales, porque las aguas en superficie, cuando hay pendiente, esa velocidad del agua es la que erosiona físicamente el suelo, es la que arrastra el suelo. Y estas barreras verdes se combinan también con barreras muertas, barreras que se hacen de piedras, que se hacen de madera, de palos, y estas fundamentalmente se hacen en aquellas posiciones donde hay mayor circulación de agua, en estas cárcavas que se van haciendo, en estas partes bajas donde el agua adquiere mayor velocidad, pues ahí es donde se disminuye esa velocidad o se regula esa velocidad haciendo estas barreras sólidas, barreras muertas que se le llaman también, y combinándolas, como es lógico, con las barreras verdes. Es todo un sistema y plantas pueden existir mucho, se pueden ir seleccionando las más típicas de la región en función de esas características que tengan. Gerardo, sobre esta misma pregunta también quería especificar un poquito cuando trabajamos en una pendiente o una ladera, lo que son las terrazas al contorno, la recomendación de estas siembras de raíces, ¿verdad? Como por ejemplo el vetiver, el limoncillo, que son ya más pastos, ¿verdad? Más altos, no tanto como una grama. ¿Qué recomendaciones tiene en donde lo sembramos? ¿Lo sembramos más pegado a lo que es la pared de la ladera o lo vamos a sembrar en el borde de la terraza, más cerca del borde de la terraza? Bueno, cuando se hace sistema de terraza, normalmente hay que tener en cuenta que la terraza es un corte vertical que se hace en un plano inclinado, ¿no? Entonces ese corte vertical va a originar, es como una escalera, va a originar dos perfiles, un perfil del corte que se hace y después otro perfil de la ladera de la terraza. Y en ambos casos hay que tener en cuenta la erosión que se puede originar. Por eso es que en el borde superior del primer corte, tenemos la terraza, ¿no? En el borde superior del primer corte, en este borde de arriba, debe hacerse una línea antierosiva. Y en el borde de la terraza, en el borde del corte de la terraza, que va hacia abajo también, otra línea antierosiva con estas plantas. Pero también es muy bueno sembrar algún tipo de césped en ambas laderas, ¿no? Para que todo ese suelo no quede descubierto y así disminuir también la erosión que va a quedar en esas laderas que se van a conformar a la hora de hacer estas terrazas. Gracias. Me darle una pregunta. ¿Se puede hacer un diseño, por ejemplo, con, o sea, que sea una barrera antierosiva, que sea con moringa, pero que también sirva de forraje y siembras la moringa a unas cuantas pulgadas, una planta de la otra, y la estás cosechando constantemente para forraje para los animales, o tal vez para triturar y producir mulch? Pudiera hacerse, pero ¿qué sucede con eso? Que la moringa cuando la siembras en marco de plantación estrecha, como es un árbol que va a crecer bastante y va a desarrollarse bastante el sistema radical, pero también el tronco, y además cuando le estás haciendo corte, eso tiende a engrosar más el tallo principal, ¿no? Pues cada cierto tiempo tienes que sustituir esa barrera. O sea, cada cierto tiempo tienes que extraer toda esa planta hasta prácticamente de raíz. O si la dejas, se te va a hacer entonces, sí, se te va a hacer una barrera de plantas, pero no se van a desarrollar mucho porque están muy unidas. Pero para hacer barreras temporales, cuando hablo de temporales, estoy hablando de 2 o 3 años, se puede utilizar la moringa o un marco estrecho para ir haciendo corte. Y como ella va a engrosar el tallo y va a tener un sistema radical bastante profuso, pues puede servir un poco en función de establecer ese sistema y con el doble propósito. La moringa es una planta melífera también, una planta forrajera muy importante por el aporte nutricional que hace a la masa verde de alimento animal. Así que
pudiera utilizarse, por eso digo que es manejar la estrategia a partir de lo que de las plantas que se posean, del sistema que se pretende establecer y del objetivo de esas barreras, ¿no? Y cómo manejar esas barreras en función del tiempo. Ok. No tomo más tiempo de la primera pregunta, que hay varias. Gracias. La segunda pregunta, mencionaron el conocimiento, ¿cómo medimos la generación en el conocimiento del campo? Bueno, yo diría que cómo medir la generación de conocimiento. La generación de conocimiento se puede medir de diversas formas, pero no solamente en el campo, sino la generación de conocimiento parte de la apropiación del ser humano de técnicas, de tecnologías, de conocimientos que se van transmitiendo por diversas vías. Pero en el caso de la agricultura, hay que tener en cuenta que la agricultura es cultura agrícola. Por tanto, en la medida en que un agricultor adquiera mayor dominio, mayor cultura agrícola, o sea, mayor dominio de diferentes tecnologías que pueda emplearlo en su escenario productivo, que sirvan para interactuar unas con otras, para complementar esas tecnologías en función de un mayor desarrollo de su propio escenario, va a adquirir mayor cultura, va a adquirir mayores conocimientos. Y esos conocimientos, cuando se aplican de forma práctica, pues va a generar mayor desarrollo de su propio escenario productivo. ¿Cómo se pueden medir esos conocimientos? Bueno, a partir de la versatilidad que tenga el escenario productivo, a partir de el desarrollo endógeno, o sea, el desarrollo desde dentro de ese escenario productivo, la independencia que pueda tener el agricultor de otras tecnologías, porque las pueda desarrollar a partir de sus conocimientos. Y esos resultados prácticos, pues le va a dar una mayor eficiencia al sistema, lo va a hacer un sistema mucho más sustentable, mucho más sostenible y sobre todo va a ser un sistema económicamente mucho más eficiente, ¿no? O sea que, ¿cómo medir generación de conocimiento? ¿Cómo medir la forma en que generamos el conocimiento? Es a partir de la capacidad que tengan esos generadores de conocimiento de transmitir vivencias, experiencias, tecnologías que puedan ser asimiladas, que puedan ser asequibles a diferentes escenarios productivos, que puedan ser asimiladas por esos agricultores, que puedan pasar a formar parte de su cultura agrícola y que puedan aplicarlo en sus escenarios en función de resultados productivos mejores, ¿no? Gracias, Medardo. La tercera pregunta es, tengo una siembra de plátanos en laderas, ¿es beneficioso sembrar entre plantas de plátanos? Los plátanos están separados por 7 pies para cada uno del otro. Sí, en todos los sistemas, cuando hemos hablado de las plantaciones en ladera y de plantaciones de plátano, plantaciones de otros frutales, siempre recomendamos establecer barreras antierosivas. Barreras que se pueden establecer en la misma línea de plantación del plátano, combinando entre una planta y otra, sembrando algunas de estas plantas, como puede ser el propio vetiver, ¿no? La misma línea de plátano, entre un plantón de plátano y el otro, pues sembrar el vetiver, sembrar estas gramíneas que tienen estas características, o hacerlo entre las líneas de plátano, en ese espacio que queda entre una línea y otra, pues ahí establecer un sistema de barrera. Yo diría que es beneficioso. Sí es beneficioso, la respuesta es sí es beneficioso, pero también diría que es muy necesario hacerlo porque estas plantaciones de plátano, como son con un marco muy amplio, pues tienen mucho espacio entre una planta y otra. La tendencia es que quede mucho suelo descubierto y ese suelo descubierto en ladera sabemos que es un suelo erosionado. Por eso es que no solamente es establecer barreras, es también mantener la cobertura de ese suelo, que puede ser con vegetación natural entre las líneas de plátano
no dejar el suelo totalmente libre de vegetación, porque eso va a permitir la erosión del suelo, la pérdida de volúmenes considerables de suelo, ¿no? Cuarta pregunta. Sobre las iguanas de palo. Sé que también para Naturaleza estuvo trabajando en un proyecto donde lo que hacían era remover los nidos, sacando los huevos y ahí, ¿verdad? Como quien dice, eliminaban todas esas crías y no se seguían reproduciendo, pero hay otras técnicas que Medardo nos puede abundar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos animalitos están ubicados en su entorno, ¿no? Ellos viven en esos palos, viven en esos ecosistemas y cuando puede ser como en el caso de Puerto Rico, que ya no son nativas de ahí, esas fueron introducidas, ¿no? Y se fueron multiplicando, se adaptaron muy bien a las condiciones climáticas ahí y se fueron multiplicando y actualmente pues es una plaga. Lo más común es capturarlas y reubicarlas en otros lugares, remover los nidos que se plantean, ¿no? Puede ser también, pues en el escenario productivo, establecer en ellos algunos otros animales que les sirvan de control, un poco de control natural, como pueden ser perros. Hay pequeños perritos que son iguaneros. Aquí también en algunos cultivos, en algunas fincas en Cuba se utilizan estos perros también porque hay otro tipo, no son ese tipo de iguana de palo, hay otras que son iguanas, pero que también tienden a hacer ese daño. Y buscar formas o bien para hacer límites físicos entre el cultivo, o sea, barreras físicas entre el cultivo y, y el monte y los palos donde se están desarrollando estas iguanas, o buscar formas también para disminuir su población en función de capturarlas, reubicarlas en otros lugares, porque lo que sí no recomendamos y que en algunos casos se usa también es hacerle trampas de veneno, ¿no? Envenenarlas, porque eso es un sistema. Y esas iguanas que se envenenan, pues también pueden ser alimentos de aves de rapiña, pueden ser alimentos de otros animales que estén en ese entorno natural y va a crear un problema en el ecosistema. Este medio de envenenar las iguanas, porque repito, a servir de alimento a otros animales, que va a seguir una cadena de contaminación, de envenenamiento y va a hacer daños al ecosistema. Es buscar la forma de limitar la entrada a las áreas de cultivo, de bajar su población, de reubicarla, pero siempre teniendo en cuenta no, no aplicar métodos de envenenamiento, que es muy común hacer trampas de veneno y esto es ponerle cebos envenenados, porque esto va a ser una cadena que va a crear mucho más problemas que lo que va a resolver. Eso es así. Y como les mencioné también ahí, no solamente para Naturaleza, otras personas que han trabajado esta técnica de recoger los nidos de los huevos, se los pueden dar de comida a otros animales, así que también, ¿verdad? Se reusa eso como un recurso, no se, solamente, ¿verdad? Se mata al animal. Así que es importante lo que menciona Medardo. La quinta pregunta sobre la distancia entre plantas. ¿Es solamente el sembrar directo en el suelo o también se considera si se siembra en contenedor? Bueno, aquí hablamos que si el contenedor tiene una superficie grande donde quepan varias plantas, evidentemente hay que mantener ese marco de plantación, esa distancia entre plantas. Si los contenedores son pequeños, o sea, más pequeños, donde sembramos una sola planta, también hay que tener en cuenta la ubicación de los contenedores, ¿no? Porque quizás los contenedores son pequeños, sembramos una sola planta y los unimos todos y los ponemos muy pegaditos unos de otros y van a tener el efecto de autosombreado, no va a permitir la circulación bien del aire. O sea que siempre hay que tratar de mantener el marco de
en un contenedor grande cuando hay varias plantas, o mantener la distancia entre plantas cuando tenemos contenedores pequeños, ¿no? Y lo estamos ubicando como, por ejemplo, en un vivero. En un vivero de bolsa, pues generalmente como es germinación y es desarrollo en los primeros estadios, pues las bolsas se ponen unidas. Pero ya si ese vivero lo tenemos para mayor desarrollo de las bolsas, por ejemplo, cuando injertamos el cítrico, que se mantienen en bolsa durante 5 o 6 meses, pues ya esas bolsas se ponen más separadas, además de tener más volumen, se ponen más separadas para permitir la circulación del aire, la radiación solar. O sea que siempre debe mantenerse el marco de plantación, que es la distancia entre plantas adecuado, de acuerdo a la variedad de plantas que estemos cultivando. Una de las participantes nos pregunta sobre, aunque él ha mencionado algunos de los ejemplos de las distintas especies de árboles que debemos tener, ¿sería posible que proveyeran un listado más amplio con los mismos? Bueno, nosotros no hicimos un listado de árboles, ¿no? Más bien dimos, en este taller hicimos referencia a un grupo de especies y de variedades que son las más comunes dentro de los frutales, las más comunes para establecer en un patio, pero la combinación la debe establecer el propio agricultor, o sea, debe establecerse en función de lo que pretenda desarrollar en su patio, ¿no? Y debe estar en cuenta con las características de los suelos, con las características climáticas, con la adaptabilidad que puedan tener esas variedades, ¿no? Esas especies. Pueden plantarse las que son típicas de la región, se pueden introducir también en el huerto mixto, se pueden introducir otras que se adapten o que tengan ya un proceso de adaptación. Y repito, la estrategia va a estar en dependencia de lo que cada agricultor desee y lo que esté en condiciones también de establecer a partir del material de propagación que tenga. Porque hacer un listado, podemos decir que todos los frutales que son típicos y se adaptan a las condiciones climáticas de Puerto Rico se pueden establecer en un patio. Lo que hay que tener en cuenta entonces es el marco de plantación entre ellos, cuáles son los que requieren más espacio, cuáles son los que requieren menos espacio, y hacia eso fue lo que enfocamos el taller, ¿no? Para que pudieran tener esos elementos de cómo combinar distintas especies vegetales en un área determinada, cómo poder hacer esas asociaciones de cultivo respetando las distancias que requiere una planta para desarrollarse bien en un entorno donde hay otras muchas plantas de distintos tamaños. Eso es lo esencial en ese caso. Pero no considero necesario un listado, sino que cada cual escoja cuáles son las que desee establecer en su patio o en su huerto mixto y que las combine de forma adecuada. Continuamos con la pregunta 7. ¿Alguno podar limita el crecimiento radical de las raíces? Bueno, evidentemente, cuando se hace una poda y cuando esta poda es sistemática, la planta tiende también a disminuir un poco el crecimiento, el desarrollo radical de la planta. Pero las podas que hacemos en los frutales, estas podas que hacemos, tanto la poda esta de formación de la copa del árbol, la poda de mantenimiento, pues son podas limitadas donde donde no se detiene el crecimiento de las raíces. Y en este caso hay que tener en cuenta algún otro tipo de poda. Cuando se hace una poda de rejuvenecimiento, que es aquella que prácticamente cortamos todas las ramas del árbol a una altura determinada para permitir que vengan nuevos rebrotes, bueno, cuando se limita toda esa área foliar, como en el área foliar es donde se forman los nutrientes que también llegan a las raíces, a las células de las raíces, cuando se limita el área, pues esa parte del sistema radical que muere, porque no va a tener esa cantidad de nutrientes. Se van a regenerar nuevas raíces a partir de que se vayan regenerando entonces también el área foliar, hasta que vayan surgiendo nuevos brotes y se vaya desarrollando entonces el proceso de fotosíntesis en la planta, que es el que va a crear los nutrientes para alimentar también las células de las raíces. Entonces, decimos que las podas normales que se hacen durante el proceso de formación o de producción
no conlleva una disminución del área radical de las plantas. Pero ya cuando se hacen podas más generales, podas más totales, sí hay una disminución. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de los bonsai, cómo se crea enanismo en un árbol, es podando el área foliar y podando raíces también, disminuyendo el área de donde se realiza la fotosíntesis y disminuyendo también el área donde se absorben nutrientes del suelo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, pero en función de las podas normales que hacemos a un frutal, eso no conlleva una disminución del área radical. Próxima pregunta, ¿cuándo se pueden podar los cítricos? Según las fases de la luna. Bueno, ya en talleres hemos explicado la influencia de las fases de la luna, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que pretendamos hacer con la poda. Cuando los árboles son pequeños y queremos que tengan mayor desarrollo vegetativo, se recomienda podarlo en plena luna nueva, hasta los 3, 4 primeros días de luna creciente, porque eso va a estimular el desarrollo vegetativo del árbol. O sea, cuando queremos que tenga mayor desarrollo vegetativo, que tenga mayores rebrotes, cuando son los árboles muy vigorosos y lo que queremos es que disminuya un poco ese desarrollo, ese vigor en función de estimular la fructificación, pues entonces se recomienda podarlo en plenilunio, o sea, en luna llena, principalmente en el periodo de aguas arriba, cuando se mueven los nutrientes y las aguas hacia la parte vegetativa. En ese caso, esa poda hace que se disminuya el desarrollo vegetativo del árbol y estimula la, la floración, la fructificación del árbol. Esto quiere decir que cuando estamos haciendo poda para la formación del árbol, para que se vaya formando la copa del árbol, esa es la poda que hacemos en el desarrollo vegetativo de la planta a partir de su trasplante. Ese tipo de poda para el desarrollo del árbol debemos hacerla en luna nueva. Y cuando vamos a hacer la poda de mantenimiento previo a la fructificación, para estimular esa fructificación, se puede hacer entonces en plenilunio o en luna llena. Gracias, Medardo, y la importancia ¿verdad? Explicar la importancia de las podas según lo que se quiera conseguir, ya que no es lo mismo, ¿verdad? Conseguir, buscar florecer un árbol para que te dé frutos o querer podarlo de manera, ¿verdad? Continua para darle un mantenimiento. La novena pregunta, ¿cómo podemos preparar el suelo en laderas, pero evitando erosión? ¿Es posible levantar camas en laderas o hay una mejor opción para la siembra en laderas? Bastante parecida a la primera pregunta. Sí, ya esto hemos hablado bastante del manejo de suelo en ladera, ¿no? Y los suelos en ladera con pendientes superiores a un 5 o 7%, pues ya no se recomienda hacer una preparación directa del suelo, sino solamente hacer plantaciones en este suelo, o bien en terrazas individuales, si estamos hablando de frutales, o hacer las terrazas lineales. Siempre manejar las curvas de nivel en función de estas plantaciones para que la propia línea de plantación nos sirva como una barrera ya natural. También para hacer las terrazas continuas o las terrazas individuales, manejar también estas curvas de nivel. Debe tenerse en cuenta que mientras menos se remueva el suelo, menos propenso va a estar a ser erosionado. Y mientras menos se elimine la capa vegetativa sobre el suelo, menos erosión va a tener. Por eso es muy importante. Se puede hacer, se pueden levantar camas en ladera, pero estas camas deben tener entonces una conformación de terraza, para que la parte plana de la terraza sirva como la base de la cama y entonces el corte de la ladera y el talud de la terraza, pues darle el tratamiento que explicábamos en respuestas anteriores, ¿no? De barreras antierosivas, de ponerle césped a esas laderas para que no se erosionen, y en la parte plana, pues ahí se pueden construir entonces camas para hacer distintas plantaciones, ¿no?
Perfecto. Sobre la pregunta 10, súper interesante. He visto en muchas presentaciones de Medardo el uso del bambú para hacer bancos de siembra y tabla estacados. Yo tengo mucho bambú en mi finca y no sé cómo tratarlo para que mantenga esa resistencia firme aunque esté seco. Si tiene alguna referencia, guía para el manejo del bambú en usos estructurales de los huertos y tabla estacados, se lo agradeceré mucho. Bueno, el bambú es muy utilizado en el campo, sobre todo en aquellos lugares donde abunda, ¿no? Para diversas construcciones. Hay que decir que el bambú se utiliza ya para construcciones de casas como tal. Se utiliza para la construcción de muebles, del hogar. Se utiliza en muchos sistemas. Y estoy hablando de nuestras regiones, porque si hablamos de los países asiáticos, por ejemplo, lo que hacen con bambú es maravilla, ¿no? Hacen casas de varios pisos con bambú solamente, ¿no? Lógico, ellos tienen también otras variedades de bambú, tienen otra cultura de su manejo. También lo utilizan como alimento, porque los rebrotes de bambú, de algunas variedades de bambú, se los comen también, sirven como alimento. Pero se puede utilizar el bambú para muchas estructuras agrícolas, la construcción de camas, las construcciones de techos ligeros, como base para la malla sombra. Se puede utilizar como conductoras de agua, porque hay un bambú bien grueso que se corta arriba, se le saca un tercio de un corte longitudinal, ¿no? Se rompen entonces sus tabiques intermedios y sirve como un tubo, sirve como una conductora de agua para canales en la cosecha de agua. Ahora debe tenerse en cuenta cómo cortar el bambú cuando esté totalmente desarrollado, cortarlo al final del cuarto menguante, hasta inicios de una nueva, para que tengan menos incidencia de plaga, y cómo preservarlo de ataque de plagas mediante fumigaciones una vez talado. Esto puede ser con insecticidas orgánicos que se le apliquen al bambú en función de que no lleguen a él estos insectos taladradores que le pueden hacer tanto daño que en definitiva pueden hasta desintegrar el bambú. O sea que sí se puede utilizar en muchas funciones. Hay que manejar bien el corte, manejando el problema de la luna. Hay que cortar el bambú cuando esté ya bien maduro, bien hecho, no cortarlo en los primeros estadios, sino cuando ya está bien lignificado ese tallo, porque el bambú también es una gramínea, pues que cuando esté bien lignificado ese tallo, pues es cuando se utiliza. Normalmente se utilizan las 2/3 partes del tallo o sea, de la raíz hacia arriba, las 2/3 partes para construcciones, porque ese último tercio es de un bambú más joven, más nuevo, menos lignificado y va a resistir menos en función del tipo de construcción que se vaya a hacer, ¿no? Pero sí se puede manejar el bambú y dándole ese tratamiento, pues puede preservarse por mucho más tiempo. Gracias, Medardo. También quería añadir que actualmente en Puerto Rico hay proyectos bien interesantes de bambú. Hay uno que se llama, que les puedo recomendar, Bambú Pueblo. Lo pueden buscar por las redes sociales. Tienen distintas especies sembradas de bambú en su finca y le enseñan, ¿verdad?, para qué funciona una u otra. Como usted mencionó, para lo que se conoce como bioconstrucción, que también se puede llevar al campo, a la finca, a trabajar, ¿verdad?, lo que es la agricultura, no solamente la construcción de hogares. Así que deben pasar por ahí por la página, verificar los talleres que también ofrecen, que están bien chéveres. Seguimos con la próxima pregunta. Número 11, ¿qué recomienda para colgar la planta de parcha? Bueno, la parcha puede sembrarse en asociación con otros árboles frutales o maderables para que le sirva de sostén, para que se enreden en esos árboles, ¿no? Pueden establecerse tutores mediante diferentes estructuras verticales u horizontales. Generalmente se utilizan materiales ligeros. Para esto se puede utilizar el propio bambú para hacer estas estructuras. Pueden ser estructuras de aluminio, pueden ser estructuras de postes que se pongan a distintas distancias y cables entre los postes para que se enrede la parcha. En el taller que dimos de viandas tropicales, las mismas estructuras que se hacen para tutorar o para sostener, digamos,
el ñame, la parte vegetativa del ñame, ese mismo sistema de estructura puede servir para la parcha. Pueden utilizarse cercas perimetrales, donde se siembra la parcha en estas cercas perimetrales para que se vaya enredando encima de sostén la cerca como tal. O sea que pueden ser disímiles las estructuras que se construyan para sostener la parcha, estarán en dependencia de las posibilidades que tenga cada agricultor, pero el objetivo es levantar del suelo y permitir que esa parte vegetativa, que es mucho bejuco, que tiene una amplia área foliar y que es donde florece y fructifica la parcha, pues tenga posibilidades de tener buena ventilación, buena radiación solar, y esto va a permitir entonces la fructificación y el buen desarrollo de los frutos de la parcha. De dejarse sobre el suelo, pues evidentemente se va a disminuir mucho la producción y se va a afectar mucho la calidad del fruto por estar en contacto directo con el suelo. Continuamos con la pregunta número 12. La teoría de la luna es cierta, por ejemplo. Se dice que las semillas de plátano deben sembrarse en menguante. Hemos hablado mucho de lo que es la luna, pero ya vamos sobre lo que son los plátanos específicamente en menguante, que al parecer es algo que se pasa mucho de boca en boca aquí en los campos de cómo se debe sembrar. Bueno, es evidente, la teoría de la luna, ya como dice Ivette, hemos hablado bastante de esto, ¿no? Y bueno, hay una parte de un taller que específicamente se dedicó a demostrar cómo se manejaban las distintas fases de la luna, cómo influían en los vegetales, ¿no? Y cómo hacer distintas actividades en esos vegetales en función de la fase de la luna. Sí es una teoría cierta y se emplea desde tiempos inmemoriales, o sea, desde tiempos precolombinos. Las culturas precolombinas acá en nuestra América ya empleaban mucho, y las culturas asiáticas emplean mucho la fase de la luna. Y las plantaciones de plátano, cuando se establecen cuartos menguantes, primero, tienden a brotar primero, el brote del plátano es primero y con un mayor desarrollo, ¿no? Pero no solamente es el plátano, hay otras plantaciones, como puede ser la malanga, la yautía, otras plantas que germinan más rápido en función de utilizar la fase de la luna para su siembra directa o para su trasplante. O sea que hay que tener en cuenta las características de si estamos utilizando semilla botánica, si estamos utilizando otro material de propagación. Y en este caso, no solamente es el momento del trasplante, sino es el momento, digamos, de cuando obtenemos. Si vamos a obtener un esqueje, vamos a cortar un esqueje, que es una rama de una planta, vamos a poner el guayaba, que es uno de los cultivos que se multiplica mucho por esqueje, y vamos a tener un esqueje para propagar ese vegetal, para que enraíce y de ahí obtener otra planta. Bueno, ¿cuándo debemos cortar esas ramas para esqueje? Evidentemente, cuando mayor cantidad de nutrientes está presente en la rama, porque tienen mayor cantidad de reservas para echar sus raíces y para ese desarrollo inicial. Y eso es cuando está aguas arriba. Entonces buscamos la fase de la luna, está aguas arriba, ese cuarto creciente, y ahí es cuando debemos cortar los esquejes para hacer la propagación. O sea que no es muy complejo, solamente tener en cuenta las fases de la luna, cómo es el movimiento de la savia, de los nutrientes en los vegetales en las distintas fases de la luna, y entonces aplicar la lógica en cuanto al manejo de qué parte del vegetal estamos utilizando o vamos a utilizar. Y cuando hay mayor concentración de nutrientes en una parte u otra del vegetal, y en función de eso el interés que nosotros tengamos de manejar esa parte del vegetal con más o menos nutrientes. La próxima pregunta, número 13, ¿es una práctica correcta el colocar un tubo plástico justo al lado del tallo del árbol para que las raíces del árbol profundice y no se queden superficiales las raíces buscando humedad? Bueno, esa práctica, si el objetivo de colocar ese tubo plástico es aplicar por él el riego, aplicar agua y que ésta llegue a humedecer a más profundidad del suelo, evidentemente, si la humedad del suelo comienza
en una capa un poco más profunda del sistema radical de las plantas, van a ir hacia esa mayor humedad del suelo y van a profundizar más. O sea que puede ser una práctica correcta si, repito, por ese tubo vamos a aplicar el riego, vamos a humedecer a mayores profundidades del suelo. Y puede tener la ventaja de que aplicar un riego profundo, o sea, riego en capas profundas por esta vía, pues hay menos evaporación de agua que si se aplica en superficie, hay menos pérdida del agua en superficie. Lo que es una técnica, es una práctica que es limitada en función de cómo crear esas estructuras, porque no solamente poner, bueno, si el árbol es pequeño, primero un tubo al lado del tallo del árbol, pues va a resolver el problema, pero cuando tengas un árbol ya frondoso, pues tendrías que poner varios tubos a distintas profundidades para suministrar agua a esas profundidades, y eso es un poco complejo. Si usted tiene en su patio una planta, dos, tres, y puede establecer ese sistema, pues va a ser beneficioso, porque ya digo, va a emplear mejor el agua, se va a evaporar menos, va a tener que hacer menos riegos y las plantas van a tender a profundizar más el sistema radical porque van a ir en función de buscar esa área más húmeda del suelo. Pero cuando son plantaciones mucho más extensas, es prácticamente imposible colocarle tubos a cada planta alrededor para hacer ese riego muy localizado, muy puntual, porque es echar el agua por el tubito después. Gracias, Medaldo. Continuamos con la próxima pregunta, la número 14. ¿Y cuál es la número 14? Ah, no, se acabaron ya entonces las del primer taller, ¿no? El del sexto taller de patios mixtos de frutales. Así que iríamos para el séptimo taller. Sería es una práctica correcta. Ah, no, espérate, la 14 que yo tengo aquí, la práctica correcta del tubo plástico, que esa la discutimos ahora, ¿verdad? Sí, correcto, esa fue la última. Sería la primera del taller 7. ¿La tienes ahí, Medallo? Sí, esa. Sí, permítanme buscar un momento ahora la próxima El presentación. séptimo taller fue de manejo de diferentes variedades de frutales y sus atenciones culturales. Las preguntas surgidas en el taller 7, ofrecido el 22 de julio, sobre manejo de diferentes variedades de frutales y sus atenciones culturales. Vamos a estar comenzando con la primera pregunta. ¿Cualquier hoja de cualquier árbol se puede incorporar a la composta o algunas especies pueden afectar el pH y otras propiedades para una buena composta? Bueno, aquí planteamos que todos los materiales biodegradables se pueden compostear. Ahora bien, se recomienda en estos casos mezclarlas con otras biomasas, como son estiércoles, para obtener una mejor composición y una mejor calidad del producto final, ¿no?, de ese abono orgánico. Los compost tienen tendencia a ser un poco ácidos. Se puede regular esta acidez también aplicándole harinas de roca, ceniza de madera o cal agrícola durante el proceso de compostaje. Normalmente las hojas de las gramíneas son más lignificadas, son más duras. Los pastos tienen esa característica y se deben mezclar entonces con otras biomasas, con otras hojas de otros vegetales, porque si hacemos un compost solamente de gramíneas, de corte de pasto y eso, pues ese compost va a tener una relación carbono-nitrógeno muy amplia y el resultado final como abono orgánico no va a ser muy bueno. Por eso es que siempre se tiende a hacer una mezcla. Mientras más heterogénea sea la biomasa, mientras más mezcla tengamos de diferentes biomasas vegetales, mejor va a ser el compost. Y siempre el compostearlo hay que tener en cuenta la posibilidad de mezclarlo con estiércoles, que le va a dar una mejor relación carbono-nitrógeno, le va a dar entonces un resultado final, un abono orgánico de mucha más calidad. La próxima pregunta, la número 2.
¿Qué es harina de sangre? Es un subproducto de los centros de sacrificio del ganado, ¿no? Se recoge la sangre, se deshidrata, se convierte en harina y se añade entonces a alimentos para animales. También se puede añadir a biofertilizantes. Tiene un aporte muy amplio de minerales, de nutrientes, que, repito, sirve como base también para aumentar la calidad de alimento animal. Sirve también como base para aumentar los componentes orgánicos de muchos abonos orgánicos y de muchos compuestos orgánicos, porque se utiliza la harina de roca también para hacer el mismo bocachi. Se puede utilizar la harina de roca en función de mejorar los biofertilizantes. O sea que se le puede dar muchos usos disculpen, a la harina de sangre, no la harina de roca. La harina de sangre se puede utilizar en función de mezclarlos también con harina de roca para mejorar la calidad de los aportes nutricionales a los suelos. Pero la harina de sangre es que se recolecta esa sangre, generalmente en los centros de sacrificio de animales, se deshidrata, se molina y se le da diversos usos. Gracias, Medardo. Entiendo que es algo un poquito nuevo para el tema, lo que es la harina de sangre. No conocía de estas prácticas, así que me imagino que muchas personas también están preguntando dónde se consigue, que pudiese ser una pregunta que nos llevemos nosotros también de tarea y dejarles saber si ese producto está disponible en Puerto Rico, si se trabaja realmente, porque nunca lo había escuchado. Sí, es posible que genere algunas otras preguntas esta, ¿no? ¿Cómo conseguirla? ¿Qué uso darle? Pero bueno, el resultado de definir qué cosa es la harina de sangre, esa es la definición. Perfecto, gracias, Medardo. La tercera pregunta. ¿El método de siembra de árboles frutales por Elena White es realmente efectivo? Bueno, evidentemente es un método efectivo, con sus variantes, ¿no? Y adaptaciones a las condiciones que posea el agricultor, pero puede emplearse con resultados muy positivos en las plantaciones de frutales. Ese sistema de hacer distintas capas para permitir el desarrollo del sistema radical, capas para estimular el desarrollo de esas raíces y capas, cuando digo capas, es colocar en un hoyo profundo, pues colocar distintos elementos que sirvan de nutrientes, que propicien la ventilación, aireación en profundidad del suelo, que propicien el desarrollo, la porosidad para el desarrollo de las raíces, todo esto es positivo, que pueden utilizarse en plantaciones de frutales, con la adaptación que se requiera, ¿no? en cada caso. Porque este método lo que plantea es eso, ¿no? Es lograr una mejor estructura, una composición estructural del área donde se planta el frutal para el desarrollo de las raíces del área del suelo donde se planta el frutal, que permita ese mejor desarrollo de las raíces, que permita una mejor nutrición. En estos casos, también hay hasta elementos estructurales del hoyo, del aullado que se hace, teniendo en cuenta, digamos, que el aullado redondo que se hace de forma circular, ese hueco circular para hacer la plantación, pues tiende a que el desarrollo de las raíces tienden a enrolarse un poco, a enredarse un poco, ¿no? Porque van a seguir la pared del hoyo y tienden a tener un desarrollo circular. Por eso es que se recomienda mejor hacer los hoyos cuadrados, porque la raíz llega a un ángulo y en ese ángulo pues entonces va a penetrar en el suelo natural y no va a seguirse desarrollando de forma circular dentro del hoyo, ¿no? O sea que es muchas las variantes, pero respondiendo al método este método es un método positivo porque cumple con esas funciones de permitir condiciones físicas para un mejor desarrollo del sistema radical y crear condiciones también nutricionales en profundidad que permitan el desarrollo de la raíz y una mejor nutrición del árbol en esos primeros estadios. Próxima pregunta, la número 4. Para evitar la erosión, he escuchado de la técnica de aullado de minas. ¿Cuál
¿Cómo es esta técnica? Bueno, la técnica de hollado principalmente se utiliza para frutales, árboles maderables, también se puede utilizar para plátano, banano. Es hacer un hoyo en la tierra donde quepa el sistema radical de la planta que traemos de trasplante. Generalmente el hoyo se hace más grande que ese sistema, que ese volumen que traemos de trasplante, porque va a permitir entonces un mejor desarrollo de las raíces de ese trasplante. Ahora bien, se habla del hollado en mina y para evitar erosión. Bueno, generalmente aquí se refiere a áreas de suelo o áreas de explotación minera, generalmente son áreas también de muchas pendientes, generalmente se hacen áreas montañosas y áreas para la recuperación de ese suelo. Si vamos a hacer una plantación en un suelo que ha estado muy erosionado y que ya no es suelo, porque las minas lo que dejan es esto precisamente, ¿no? Es una estructura natural donde se mezclaron todos los horizontes y donde es el subproducto de ese desbroce que hace la mina, de esa remoción de suelo que hace la mina, pues evidentemente ahí hay que hacer un área, hay que hacer hoyos con características específicas, hoyos en una posición determinada para también evitar esa erosión. Generalmente se hacen de forma triangular o a tres bolillos en la pendiente del suelo que tenga esa mina. Y esos hoyos deben tener la característica de profundidad y de volumen en dependencia de la planta que se vaya a establecer. Pero generalmente en estas áreas donde prácticamente no hay suelo, el hoyo debe ser 3 o 4 veces más voluminoso que los hoyos que podamos hacer para esa misma planta en un área donde sí existe suelo. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer una mezcla de ese suelo, vamos a llamarlo así, que existe en condiciones naturales, hacerle esa mezcla con abonos orgánicos, colocar esa mezcla en ese hoyo de mayor volumen para que la planta en los primeros estadios de desarrollo pueda nutrirse de ese sistema orgánico que hemos colocado dentro de ese hoyo y pueda tener capacidad para que sus raíces penetren y vayan obteniendo entonces nutrientes de esa área de suelo que fue muy transformada. Es imprescindible que tengan un alto contenido de nutrientes porque los suelos donde están ubicando esa planta, en esos suelos de mina, prácticamente no son suelos y no tienen condiciones para el desarrollo vegetativo de frutales, por ejemplo. Hay que tener en cuenta cuando vemos un área de minas que prácticamente o está totalmente despoblada de capa vegetal, está totalmente despoblada de plantación natural, o lo que tienen son algunos pastos que son los primeros que se van estableciendo en esa superficie y que demora años y años para reconvertirse eso en suelo. Ese es uno de los grandes problemas de las minas, de la minería a cielo abierto, que lo que deja pues son áreas totalmente desprovistas de características para su uso posterior en la agricultura y en otras funciones. Gracias, Medaldo. Próxima pregunta, número 5. A los árboles de acerola les da una quereza verde. Tengo entendido que es un virus. ¿Cómo la podemos combatir? Bueno, sí es una enfermedad, ¿no? Esa malformación de las hojas con tendencia a amarillarse es una enfermedad generalmente virosa. Y cuando se establece en la planta, lo mejor es eliminar la planta porque la recuperación de la planta de una enfermedad virosa es prácticamente, primero, muy larga, lo que se hace improductiva y económicamente no es viable la recuperación de la planta. Generalmente lo que se extrae de la planta esa del sistema productivo, porque esa planta de mantenerse dentro del sistema es un foco de contaminación. Hay que tener en cuenta que los virus, para combatir el virus, lo que primero hay que enfrentar es a los vectores, o sea, aquellos elementos naturales, aquellos insectos generalmente que son los transmisores de los virus,
que puede ser la mosca blanca, que puede ser el saltahoja, que puede ser el trip, que son insectos. Continuamos con la pregunta número 6. En las orquídeas se utiliza la canela en polvo como preventivo cuando se podan. ¿Se podría utilizar también para los árboles frutales? Bueno, sí. La canela tiene efecto antifúngico. O sea, el polvo de canela, se tritura la canela, ese polvillo de canela se puede utilizar también cuando se hace poda de frutales. Se puede utilizar también ese polvillo para aplicarlo de forma localizada ante ataques fungosos, ante contaminaciones de hongo, eh, sobre todo foliares. Se puede espolvorear canela. Se puede también hacer a través de la canela, se puede hacer como una infusión de canela, igual que esa que nos tomamos, ¿no? Pero en este caso no se le pone azúcar y esa infusión de canela se atomiza a los árboles para controlar también las infecciones fungosas. Normalmente no se recomienda dentro del manejo agroecológico de plagas, no utilizamos la canela por un problema económico, ¿no? Porque es que es bastante costoso, por lo menos en nuestro país, es bastante costosa la canela para poderla utilizar así, para poderla hacer polvo, harina de canela y poderla esparcir, poderla utilizar para el control de enfermedades fungosas, pues sería económicamente, no sería rentable. Pero sí tiene esos efectos la canela y sí se puede utilizar como no. Perfecto. La séptima pregunta, ¿se debe podar en menguante? Es parte de las preguntas que también estuvimos contestando anteriormente. Sí, ya habíamos contestado anteriormente, pero vamos a volverla a repetir. Cuando los árboles son pequeños y queremos que tengan mayor desarrollo vegetativo, se recomienda podarlos en luna nueva. Y esto va a estimular también la floración, fructificación. Y cuando son muy vigorosos y queremos frenar esto en función también de la fructificación, pues se recomienda podarlo en plenilunio, o sea, en luna llena. Ese es el periodo intensivo de aguas arriba. Cuando los nutrientes están en el área foliar y podamos, eso disminuye el desarrollo vegetativo del árbol. Cuando los nutrientes están abajo, hacia la raíz y podamos, eso va a estimular el rebrote del árbol y, como es lógico, también el desarrollo foliar del vegetal. Próxima pregunta, ¿algún problema por podar en luna creciente? Es el mismo tema. Cuando podamos en luna creciente, vamos a frenar el desarrollo y vamos a estimular la fructificación. Se recomienda podarlo desde finales del cuarto creciente hasta el plenilunio, o sea, luna llena, principalmente en el periodo de aguas arriba. El problema que hay es ese, ¿no? Que vamos a disminuir el desarrollo vegetativo y esto va a estimular la floración y fructificación. Por eso aclaramos que en función de qué cosa es la poda. Si es una poda para estimular el desarrollo vegetativo, entonces la hacemos cuando es aguas abajo. Si la poda es para estimular, detener o disminuir el desarrollo vegetativo y estimular la floración, pues lo hacemos entonces en la luna creciente. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de un injerto a un agodo o un esqueje? Bueno, son dos actividades diferentes, ¿no? Con el injerto estamos utilizando los potenciales vegetativos de dos variedades. Una es el patrón de injerto y otra es la yema que vamos a injertar para desarrollar entonces una planta que tenga las condiciones de los dos, del patrón y de la yema.
Generalmente esto se hace para buscar una planta con características productivas de más calidad, con frutos de mayor tamaño, frutos de mejor calidad. O sea que el injerto es colocar a un patrón resistente una yema con características productivas diferentes a la del patrón. El patrón le va a dar la resistencia, le va a dar la adaptabilidad a esa planta y la yema que ponemos ahí pues va a llevar las características genéticas de la planta madre, o sea, de su productividad, de las características del fruto. Y en el caso de la propagación por acodos o esquejes, eso es una parte vegetativa de la planta madre. Y las características de la nueva planta van a ser similares a la planta madre. Así, o sea que ahí lo que estamos es reproduciendo las características genotípicas y morfológicas de la planta originaria. Cuando hacemos un esqueje o cuando hacemos un acodo, porque lo que estamos es tomando una parte vegetativa de esa planta, ponerla en condiciones de enraizamiento para obtener una nueva planta. Y en el caso del injerto, es la combinación de las características de dos plantas, la que sirve de patrón con la yema que estamos injertando. Esa es la diferencia fundamental. Gracias, Medardo. Esta entiendo que es la última pregunta del taller 7, 8, 7, estamos en el 7 todavía. Y entonces iríamos al próximo tema de preguntas y respuestas, que sería el manejo agroecológico de principales cultivos, que fue ofrecido el pasado jueves 29 de julio del 2021. Ok, permíteme buscarlo un momentico. Continuamos con las preguntas del taller 8 de manejo agroecológico de principales cultivos. La primera pregunta: ¿existe alguna forma de repeler los insectos o animales que dañan los cultivos sin llegar a matar esos animales? Bueno, sí, evidentemente. Eso es lo que se pretende con el manejo agroecológico de plagas. Ese es el objetivo del manejo agroecológico de plagas. Por ejemplo, los biorrepelentes, que son biofermentados a partir de plantas con características alelopáticas que repelen distintos insectos, cumplen ese objetivo de no permitir que el insecto llegue a los cultivos, repeler ese insecto y no tiene un efecto nocivo directamente al insecto, ¿no? Sino solamente de repelente. Los enemigos naturales de las plagas también cumplen ese objetivo porque establecen y mantienen un equilibrio biológico entre el volumen de insectos que pueden convertirse en plagas y no les permite un desarrollo excesivo de esos insectos y por tanto no llegan a tener el efecto dañino que tienen las plagas, ¿no? O sea que el manejo agroecológico de plagas, el objetivo que tiene es precisamente disminuir los daños o evitar los daños agrícolas de las plagas sin tener que eliminar totalmente los insectos que pueden causar estos daños. Eso es lo que sí hacen los productos químicos. Los productos químicos pues eliminan todos los insectos. Los insecticidas químicos eliminan a todos los insectos, a los buenos y a los malos. Y eso es lo que hace después que los insectos que son plagas están más adaptados, se reproducen más rápidamente, se establecen más rápidamente, son más oportunistas y como no tienen enemigos naturales, pues hay que seguir aplicando entonces productos químicos. Sin embargo, el manejo agroecológico de plagas lo que tiende es a eso, a establecer o restablecer en un agroecosistema las condiciones que permitan un equilibrio biológico para que todas las formas de vida puedan interactuar y ninguna se desarrolle como plaga. Número 2, el procedimiento de propagación de vetiver, ¿se puede hacer con el limoncillo? Evidentemente se puede hacer. El limoncillo es una gramínea que posee características similares al vetiver. Se puede propagar de la misma forma. Se puede utilizar también como una planta para barreras verdes. Lo que sucede es que el limoncillo tiene menos, es una planta también estolonífera, ¿no? Pero su propagación es más limitada, hace menos estolones que el vetiver. Pero también se puede propagar de la misma vía, por la misma forma, y se le puede dar el mismo uso.
al limoncillo, que también es una planta medicinal. Y físicamente también son bastante parecidas y lo bueno, ¿verdad? El vetiver, aunque sé que también que el vetiver se le puede utilizar la raíz como distintas maneras, ¿verdad? Medicinales, pero el vetiver, pues es una planta que se utiliza muchísimo aquí, como teces y en distintas otras, ¿verdad? Maneras de infusiones, que es buenísimo entonces tenerlo, no solamente como te puede ayudar a bregar con lo que son la erosión, también con lo que es las plagas y, ¿verdad? Como mencionamos también, puedes utilizarlo. ¿Algo quieras añadir, Salvador? No, no, que mencionaste que se utiliza mucho el vetiver para tesis, pero te refería al limoncillo. Lo que yo quería preguntarle a Medardo es realmente cuán apropiado es el uso de la citronela o el limoncillo como barrera antierosiva, considerando que tal vez, o sea, obviamente el sistema de raíces es mucho menos profuso que el vetiver. La planta suele durar menos tiempo. No sé cómo la vea. Definitivamente plantea una barrera viva que se puede utilizar, pero tal vez en terrenos con mayores pendientes o que baje mucha agua, pues no sabe que uno quiera pues, detener el agua. Tal vez creo que el vetiver sería mucho mejor estrategia que que el, que el limoncillo. No sé, me da lo que tú piensas sobre eso. Ante una posibilidad de selección, evidentemente el vetiver es la planta ideal, por eso es la que siempre recomendamos más para barreras antierosivas, por las características todas esas que hemos descrito de ella. El limoncillo es de la misma familia del vetiver, pero tiene esa característica, tiene menos estolones, tiene menos desarrollo vegetativo, es una planta que el mazo que hace, la macolla esta que hace sobre el suelo es más pequeña, y entonces tiene disminuidas esas propiedades que sí las tiene pues en todos sus potenciales el vetiver. Ante una situación comparativa, el vetiver es mucho mejor que el limoncillo para establecer barreras verdes. Lo que decimos que por sus características también, pues puede utilizarse en su momento. Si no existe otra, se puede también hacer una barrera verde de limoncillo, lo hemos visto, ¿no? Acá en Cuba la llamamos al limoncillo caña santa. Eh, y, y repito, es una planta también medicinal. Es una planta, hay algunas variedades de la citronela que también se cultiva aquí en el país para extraer aceites esenciales para fabricación de cosméticos. Los aceites esenciales de la citronela tienen un alto precio en el mercado de los cosméticos, ¿no? Pero bueno, esas son las características. Y entre una y otra, evidentemente, el vetiver es una de las plantas más utilizadas y más recomendadas para hacer barreras verdes. Oye, y una pregunta, Carlos. Yo he observado que en huertos mixtos de frutales y un poco en una experiencia propia, árboles que he sembrado de frutales donde tengo cerca limoncillo, orégano pequeño, las tengo alrededor del árbol, esos árboles como se desarrollan mejor. No sé si hay alguna relación o eso es simplemente coincidencia. Chicos, no, vaya, no puedo responderte porque no tengo esa experiencia, pero sí lo que te puedo decir que por las características alelopáticas de muchas plantas, hay unas que tienden a repeler insectos, hay otras que tienden a atraer insectos. Hay plantas que estimulan el desarrollo vegetativo de otras plantas. Hay plantas que disminuyen o retienen el desarrollo vegetativo de otras plantas. Y es posible, sería interesante pues hacer algunas comprobaciones más enfocadas hacia eso, ¿no? Sembrarle algunas plantas de frutales, sembrarle alrededor estas plantas que son muy olorosas, ¿no? Que desprenden muchos moléculas aceites volátiles que pueden estimular el desarrollo de otros vegetales, porque es una de las características alelopáticas que presentan distintas plantas, ¿no? Algunas hacen esta función de estimulación del desarrollo vegetativo de otros frutales, puede ser ese el caso.
Sí, un poco, o sea, uno nota que en la medida que uno mantiene el césped que sea o la vegetación ya a cierta distancia, no exactamente en el pie del árbol, pero cerca de la copa, pues no sé si ayuda a retener mayor humedad, ayuda un poco a que la microbiota se mantenga viva alrededor de la periferia de las raíces del árbol y que eso pueda ayudar a la estimulación de que el sistema radicular se siga desarrollando. O sea, esos distintos niveles, porque son sistemas de raíces distintos. Y o sea, un poco uno observa que como se favorecen unos a otros, mientras más diversidad hay de plantas alrededor del sistema de raíces del árbol. Esos son los mecanismos alopáticos de los vegetales, no solamente es por área foliar, también hay exudados del sistema radical que esos exudados con la solución del suelo se transmiten de un sistema radical de una planta a otra y pueden inhibir su desarrollo o pueden estimular su desarrollo por las características que tenga el vegetal, ¿no? O sea que todo eso es elemento de estudio, ¿no? Estudios que se pueden hacer como experimentos de campo y también estudios que se pueden hacer llevar ya a un nivel un poco más profundo, ¿no? De análisis organoléptico de las plantas, de ver la interacción que pueden hacer esos elementos volátiles en un vegetal y otro, ¿no? Pero es muy interesante porque así se manifiesta en la propia naturaleza, ¿no? Interesante. ¿Alguna planta que consideres que pueda ser perjudicial al desarrollo por las características que tiene la planta? No sé, pienso en la namú, o sea, plantas que tienen características alelopáticas de evitar que crezca otra vegetación a su alrededor. Si esas plantas, algunas plantas que puedan un poco cohibir o limitar el desarrollo de un árbol si está cercano al árbol. Sí, hay ejemplos, muchas plantas de esto, digamos, en el caso de las coníferas, en el caso de las coníferas está dado los pinos, ¿no? Donde caen las acículas de pino, pues vemos que hay muy poco desarrollo de vegetal. Fíjate que un bosque de pino prácticamente no tiene ninguna otra planta abajo que no sea las hojitas del pino. Y eso está dado también porque al descomponerse esa biomasa, pues la resina del pino tiene trementina y la trementina es un desfoliante. Por eso es que no se recomienda el acerrín del pino para poner de coníferas, para mezclarlo al suelo ni para hacer abonos orgánicos, a no ser que esté muy degradado ya, que sea muy viejo, porque esa resina tiene esas características. Puedo decirte, por ejemplo, también el noni. El noni también tiene estas características. Debajo de una planta de noni crece muy poco vegetal, muy pocas otras plantas. Generalmente se limita mucho, donde da la sombra del noni prácticamente no crece ninguna otra planta. Hay otras plantas, algunas de características estas de aceites volátiles que tienen mucho olor, mucha esencia, que también limitan a su alrededor el desarrollo de otras plantas. Por ejemplo, tenemos el caso del romero. El romero es una de las plantas que alrededor del romero no debe sembrarse otras hortalizas y esas cosas. El romero se puede poner como barrera, eh, una barrera verde, ¿no? Entre cultivos y como una barrera también para repeler insectos, porque el romero tiene esa característica. Pero no debe sembrarse muy cerca del romero porque también inhibe el desarrollo de otras plantas, ¿no? Y así hay muchos que tienen esas características, ya decía, unas inhiben y otras estimulan el desarrollo de otras plantas. Entre las que inhiben también está el gandul, ¿verdad? Sí, pero el gandul sucede por un problema también de la descomposición de sus hojas, ¿no? Que tienen esas características. Pero también sucede en el gandul por un problema de sombra, ¿no? Que da mucha sombra por el desarrollo y la limitación de la radiación solar, pues también limita el problema del desarrollo de otros vegetales. Pero el gandul también tiene esa característica de que limita un poco, por los fenoles que tienen en su composición, limita un poco el desarrollo sobre todo de gramíneas. Por eso no vemos muchos pastos alrededor de la planta de gandul.
Gracias, Medardo, y gracias, Salvador, también por la aportación. Continuamos a la próxima pregunta, que es la número 3. ¿Se pueden sembrar los plátanos y los guineos en la misma plantación? No hay ningún problema para hacer esa asociación de cultivos. Respetando el marco de plantación, se pueden sembrar plátanos y guineos, son musáceas, poseen características similares en cuanto al manejo agroecológico de plagas, en cuanto a la nutrición, y no tienen ningún efecto alelopático adverso en la combinación de plátanos y guineos. Se pueden todos sembrar en asociaciones de cultivos sin problema ninguno. Importante. Continuamos. La próxima pregunta. Me gustaría que el ingeniero nos mostrara un ejemplo de siembra de cultivos mixtos con la rotación de los cultivos presentados hoy, que eran malanga, guineo, entre otros. Bueno, hemos hablado mucho de la rotación de cultivos y de que hay que tener en cuenta para hacer estas rotaciones de cultivo los ciclos agrícolas de cada cultivo, que deben cumplirse estos ciclos agrícolas, que deben establecerse los marcos de plantación determinados para que puedan desarrollarse bien las plantas estas que estamos asociando. Y bueno, por ejemplo, en el caso del maíz, que es un cultivo vertical, se puede sembrar en asociaciones de cultivos con cultivos rastreros como es la calabaza, la batata. O sea, un cultivo vertical va a recibir la radiación solar, no va a tener interferencia, y los cultivos rastreros que se van a desarrollar a ras de suelo, pues van también a recibir toda la radiación solar, no hay una interferencia entre ellos. Después de una plantación de gramínea, se recomienda rotar leguminosas. Esto está dado por los nutrientes que extraen unas y otras. Las gramíneas, el maíz, el arroz, el sorgo, el millo, el trigo, pues necesitan mucho nitrógeno y extraen mucho nitrógeno del suelo. Sin embargo, las leguminosas fijan nitrógeno al suelo. Por eso es que se hacen las combinaciones, las rotaciones de unos y otros. Por ejemplo, la malanga y la yautía debe rotarse con calabaza, melón, leguminosas, nunca con plátano o ñame, pues los patógenos que atacan a unos y otros son comunes. La yuca puede intercalarse con plátano y también puede rotarse con leguminosa, con maíz. Estoy hablando de la malanga, ¿cómo se llama? De la calabaza, del melón. O sea que esas asociaciones de cultivo deben hacerse teniendo en cuenta estas características y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las plagas comunes a un cultivo y otro. Cuando hay cultivos, como en este caso es la malanga, la yautía, con el plátano, que hay plagas que son comunes, sobre todo plagas del suelo, hongos, pues entonces no deben hacerse rotaciones entre ellas, porque pueden ser afectadas más rápidamente por esas plagas. La quinta pregunta, ¿qué tamaño debe tener el hijo de espada para separarlo de la madre? Bueno, eso está en función de qué uso le vamos a dar, ¿no? Si es para plantarlo directamente, debe tener como mínimo unos 350 a 400 gramos. O sea, ya debe rebasar prácticamente tener alrededor de como mínimo, alrededor de 1 libra de peso el hijo para trasplantarlo directamente. Si se van a colocar en camas de enraizamiento, pues se pueden extraer con la mitad de ese peso, o sea, más pequeño, porque vamos a colocarlo en una cama donde él va a enraizar y se va a desarrollar en una cama o en bolsas, ¿no? O sea que en dependencia del objetivo, debe ser el volumen que deba tener el hijo para extraerlo. Siempre en función del material de propagación, ¿no? Como mínimo, 1 libra, alrededor de 1 libra, para el trasplante directo y alrededor de media libra si lo vamos a poner ya en bolsas o en camas de enraizamiento. Perfecto, entiendo que tenemos preguntas adicionales. La pregunta 6, la calabaza yo le dejo
de 3 a 4 extensiones y luego las agarro a la verja para que se enreden. Le voy eliminando las hojas cerca del tallo, envuelvo el tallo con banda elástica para evitar que los gusanos le entren. Hasta ahora me ha funcionado muy bien. ¿Esta práctica es correcta o debo dejar de eliminar las hojas del tallo? Bueno, ahí lo que sugerimos es solo eliminar las hojas de la calabaza que ya se van secando o puedan estar dañadas, cuando comienzan a amarillar las hojas. Todas las hojas verdes están realizando fotosíntesis y esa fotosíntesis es vital para el desarrollo de la planta porque ahí es donde se transforman los nutrientes de la planta, es el proceso digestivo de los vegetales. Colgarla es positivo, siempre teniendo en cuenta que debe sostenerse con un medio físico del fruto, porque a veces las calabazas colgadas, cuando van a crecer, se desprenden y tienden hasta a partir la guía por el peso de la calabaza, cuando están colgadas. Ahí lo que se hace es que se pone generalmente una bolsa, que puede ser de estos de saco, estas bolsas que se hacen de los sacos para transportar viandas, papas y eso, que son tejidos anchos, se coloca una bolsa y esa misma bolsa que sostiene la calabaza se va a amarrar, se va a anclar a la verja, ¿no? Y no dejar la calabaza directamente colgada al peso de la guía porque puede fracturar la guía. Y en cuanto a cubrir el tallo con bandas elásticas no es muy recomendable, porque eso puede ejercer presión y puede estrangular un poco la circulación del tallo. Ese tallo va a crecer, va a engrosarse, y si las bandas elásticas están muy apretadas puede estrangular un poco el sistema de circulación de nutrientes. Además se puede acumular humedad en el tallo que es propenso después a daño por hongo. Para evitar plagas en el tallo, pues sencillamente se asperja con algún medio de control biológico, algunos de los productos de estos biológicos que pueden ser repelentes, se asperja ahí en la zona del tallo y ahí se evitan las plagas, pero los tallos de la calabaza no deben envolverse con nada porque además son tallos verdes donde también se realiza fotosíntesis, pero donde por las características herbáceas del tallo son muy susceptibles a presiones externas que estrangulen la circulación de los nutrientes. Importante esos detalles. Gracias, Medardo. Seguimos con la séptima pregunta y última, entiendo. Compré semillas de plátano y guineo, pero estaban limpias y no sé si era hijo de espada. ¿Qué hago si no sabe? Ah, esa fue la que estuvimos trabajando ahora mismo, ¿no? No sé si sale hijo de espada, tengo que sacarlos. Bueno, para saber si la semilla, si esa semilla, ¿no? Entre paréntesis, porque no son semillas botánicas, son propágulos, son partes vegetativas. Si son hijos de espada, habría que esperar el rebrote, ¿no? Si cuando rebrotan las primeras hojas son muy grandes, son anchas y el pseudotallo es finito y cilíndrico, evidentemente se sacó un llamecito de un hijo que no era un hijo de espada. Y de ser así, pues el objetivo es eliminar la planta porque esa planta no va a producir un racimo, no da racimo como tal. No considero, y lo pongo acá, ¿no? Porque no considero que ningún agricultor responsable, y sobre todo que comercialice semillas, pues vaya a extraer semillas de plátano, vaya a extraer hijos de plátano que no sean viables para su reproducción. No sería ético por parte de ese agricultor, ¿no? Tener una semilla que no tenga esa calidad. Pero de suceder, pues lo recomendable es extraer esa planta y sustituirla por otra planta que tenga esas características, porque ya repito, en el caso de las plantas, estas que son orejonas, que son las que desde que nacen tienen unas hojas muy grandes, no son viables para la reproducción porque normalmente no desarrollan racimos de plátano como tal. Cállalo. Salvador, ¿algo que quieras comentar? No, entiendo que esta es la última, contestamos la última pregunta, ¿verdad? Sí, esta es la última pregunta del taller 8. Pasaríamos entonces al taller 9, que es el último taller que vamos a estar discutiendo las preguntas hoy de manejo agroecológico de plagas.
Pues sí, los participantes que tengan preguntas, pues todavía vamos a hacer algunas secciones adicionales de preguntas, así que esto es un buen momento para anotarlas y enviárnoslas por email o enviarlas durante la transmisión para luego pues retomarlas en un futuro taller de preguntas y respuestas. Vamos entonces a montar el taller 9. Comenzamos con la pregunta 1 del taller 9 de manejo agroecológico de plagas. Los taladradores, ¿es lo mismo que el comején? Bueno, el comején es un taladrador, pero hay otros taladradores, ¿no? Existen larvas que se alimentan de madera, de tallos herbáceos, larvas que taladran también frutos, hacen orificios dentro de los frutos, y a ellos se le llaman taladradores. Y el comején es una especie taladradora, pero no quiere decir que todos los taladradores sean comején, sino que el comején está dentro de las especies taladradoras porque hacen orificios, penetran dentro de la madera, pero hay muchos otros larvas de insectos que son taladradores también. ¿A qué profundidad se siembra el plátano y qué distancia entre plantas? Bueno, en muchos talleres hemos hablado de los marcos de plantación, ¿no? De las mosáceas, pero aquí lo repetimos, el trazado, el marco de plantación debe ser alrededor de 7 pies entre plantas y 9 pies entre hileras. En ese caso es para el manejo de la planta con un hijo, con un seguidor. O sea, a la planta madre se le deja solamente un hijo y se eliminan todas las otras yemas para mantener la planta con un hijo. Después ese seguidor, cuando se corta el racimo de la planta madre, ese seguidor se convierte entonces en planta madre y se le puede dejar un hijo al seguidor, que sería el nieto, ¿no? En estos casos se abre un hoyo alrededor de unas 16 pulgadas de profundidad por igual de ancho. Se mezcla ese suelo que se extrae se mezcla con 3-4 libras de abono orgánico. Se coloca el cormo o cormelo, que es la semilla del plátano, en el fondo de ese hoyo. Se cubre con ese suelo mezclado con abono orgánico y se procede a dar un riego de germinación. Este riego debe repetirse semanalmente, de ser posible, hasta que brote la planta, ¿no? Para mantener la humedad estable en el sistema, para estimular el sistema vegetativo de la planta en esos primeros estadios. Ese es el marco promedio para la plantación de plátanos y de guineos también. Tercera pregunta, ¿existe alguna tabla que me dé ejemplo si quiero sembrar lechugas? ¿Qué tipo de planta sembrar al lado que atraiga las plagas de las lechugas sin afectar las lechugas? La lechuga, por las características de ser una planta de ciclo agrícola corto y que también tiene un desarrollo vegetativo bastante rápido, pero en pequeños tamaños, pues se puede intercalar o asociar con diferentes cultivos, ¿no? De ciclos más largos, como dentro de las hortalizas, la acelga, col, brócoli, coliflor, ajo, cebolla, cebollino. O sea, se puede intercalar la lechuga con esto porque todos estos otros tienen ciclos más largos. Y es una buena combinación a partir también de los marcos de plantación para aprovechar todo el área de suelo agrícola. Repito, es una planta que se puede combinar con todas estas otras, no se afecta a la lechuga y se pueden obtener buenos resultados del cultivo principal, que es el de más largo ciclo agrícola, y también de la lechuga como tal. Entiendo que en la tercera pregunta la habíamos discutido también, pero si quiere abordar un poco más, ¿existe alguna, perdóname, la cuarta, ¿se pueden repeler los insectos sin necesidad de eliminarlos? Sí, ya explicábamos anteriormente que ese es el objetivo del manejo agroecológico de plagas, que es establecer un equilibrio biológico en el agroecosistema sin tener que eliminar ninguna forma de vida. Y en este caso, bueno, los biorrepelentes de plantas con esas características alelopáticas son las que más se utilizan en función
de repeler insectos sin tener que eliminarlos. La quinta pregunta surge de uno de los términos que se utilizaron en el taller, que si higuerilla es lo mismo que higuereta. Sí, la respuesta es muy concreta. Sí, es lo mismo. Higuerilla y higuereta, es que se le dan distintos nombres en distintos lugares, pero sí, la higuerilla y la higuereta es la misma planta. Súper. La sexta pregunta. ¿Se pueden utilizar aceites esenciales en vez de las plantas? O sea, en vez de utilizar el limoncillo, utilizar el aceite del limoncillo. Sí, en algunos casos sí se puede utilizar aceites esenciales y pueden repeler algunas plagas, ¿no? Siempre se recomienda más utilizar las plantas con características alopáticas, porque además de esos aceites esenciales, poseen otros fenoles, otros compuestos orgánicos volátiles que complementan la función del aceite esencial nada más. Hay que tener en cuenta que el aceite esencial se extrae ya por un proceso generalmente de altas temperaturas, donde se elimina el agua, se van concentrando estos aceites esenciales y tienen las características y tienen la esencia de estas plantas como tal. Pero la planta en sí, cuando se hace un proceso con toda la planta, es más completa su acción para el control de plagas, estamos hablando, ¿no? Para el manejo de las plagas como tal. Sus características alopáticas son mayores cuando se utiliza la planta en total, porque repito, tiene otros aceites esenciales, tiene otros compuestos orgánicos volátiles que van a complementar la acción del aceite esencial principal, que es ese que nos da las características olorosas de la planta como tal. La respuesta es sí se pueden utilizar, pero siempre recomendamos utilizar más la planta porque complementa más la acción, aunque tienen más bajas concentraciones del aceite esencial. La séptima pregunta, ¿se aplican los bioplaguicidas en la tarde o temprano en la mañana? Eso está en dependencia de los hábitos de las plagas que pretendemos controlar. Por eso, vuelvo a repetir, la agroecología es una agricultura de conocimiento. Para controlar una plaga debemos conocer sus hábitos. Hay plagas que son de hábitos nocturnos, hay plagas que son de hábitos diurnos, hay plagas que comienzan su actividad al atardecer, cuando empieza a ponerse el sol. Hay plagas que son de horas más tempranas de la mañana y ya cuando sube la temperatura, pues van a protegerse generalmente dentro de la tierra o con un sistema de protección donde es un poco más difícil ya su control. Por eso, conociendo el hábito de la plaga que vamos a controlar, pues es que debemos hacer la aplicación de sus medios de control. Ahora bien, teniendo en cuenta las características también de estas plagas, y la característica del producto que vamos a aplicar, hay que decir que cuando las aplicaciones se hacen en horas de la tarde, estas van a permanecer más en contacto con el cultivo, porque tienen todas las horas de la noche para estar en contacto con la planta antes de que la radiación solar y las temperaturas la volatilicen. Cuando se aplica en horas del día, el periodo de permanencia en contacto con las plantas es menor porque se volatilizan más rápidamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para garantizar la eficiencia de los bioplaguicidas en relación directa con las temperaturas y la radiación solar. ¿Qué característica tiene un aceite etéreo? La fundamental es su alta volatilidad. Los aceites etéreos son muy volátiles, ¿no? Son aceites que se aplican y rápidamente se volatilizan. Tienen un efecto rápido, pero de muy corto tiempo. Gracias. Próxima pregunta. ¿Dónde en Puerto Rico podemos conseguir el bokashi? Salvador, si quieres abundar también, sé que hay una compañía, conozco, ¿verdad? De la compañía Thais, que se encuentra en Casa Dharma en la calle Sagrado Corazón. Lo pueden conseguir a través también de sus redes sociales.
TAIS, y ellos preparan un producto que le llaman el Bokashi, que es bokashi, ya con, ¿verdad?, ese aspecto más local, y se trabaja, ¿verdad?, para lo que son los orgánicos, si vas a estar compostando orgánicos. En este caso, el Bokashi es un inóculo que ellos preparan a partir del pergamino del café para incluir en un proceso de compostaje de residuos orgánicos de restaurantes. O sea que no es el producto Bokashi como tal, es el nombre que ellos le dan al inóculo que incorporan dentro de la mezcla que luego se va a compostar. No sé si la pregunta fue ¿dónde puedo conseguir bokashi en Puerto Rico? Yo diría que prepararlo uno mismo. No sé si Medal quieres repasar un poco el proceso de elaboración del bokashi y por qué tal vez sería más recomendable pues, producirlo uno. Pero no hay nadie que realmente tenga el bokashi y lo esté comercializando ahora mismo. Así que yo recomendaría que la misma persona lo preparara o se uniera con algunos otros agricultores que tal vez prepararan mayores volúmenes y pudiesen compartir entre ellos. Sí, en el taller de bioinsumo, el taller número 4, pues está la técnica de preparación del bokashi. El bokashi no es muy complejo, su preparación, hay que tener algunos elementos, ¿no? Para preparar el bokashi debemos buscar esta tierra de bosque, que es el mantillo, que tiene una alta carga de microorganismos. Debemos tener entonces también el té de compost, debemos tener algún producto con alto contenido de carbohidratos. Por eso se utiliza mucho la fécula de arroz, la fécula de trigo. Se puede utilizar también la harina de maíz, la cebada, y se pone en cantidades iguales del mantillo de esa tierra de bosque con este otro componente. A esto le vamos a añadir, pues le añadimos, lo humedecemos con agua, con melaza disuelta, alrededor de 2 litros de melaza para 100 litros de agua. Y ahí se hace la proporción. Si va a poner 20 litros de agua, pues solamente va a poner 1/3 de litro de melaza, ¿no? 1/4 litro de melaza. Se humedece con esto, se le añade también microorganismos benéficos, o sea, se humedece con té de compost. Toda esta mezcla después se humedece bien, se homogeniza bien esa mezcla. Se le puede poner alguna harina de roca también a este bokashi para potenciar un poco los minerales. Se va a colocar dentro de un recipiente hermético. Esta es la fase anaeróbica del bokashi. Dentro de una bolsa, estas bolsas que se utilizan para la recolección de basura, una bolsa bien hermética, dentro de un recipiente hermético. Se le coloca también un extractor de gases, o sea, una manguerita que esté adentro de ese recipiente, que va colocada afuera dentro de un recipiente, una botella con agua, para que salgan los gases, pero no entren los gases. Y en un periodo de 35 a 40 días se deja en ese proceso de fermentación anaeróbica. Ahí se obtiene el bokashi anaeróbico. Hay otra forma de obtener el bokashi en forma aeróbica, que es prácticamente esa misma mezcla, pero en este caso se hace de forma abierta, en un lugar de sombra, un lugar en el suelo con techo, ¿no? Se hace la mezcla, se hace en esas mismas proporciones. Esto se va a remover sistemáticamente los primeros días, después se deja en reposo y ya sobre los 15, sobre las 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, pues ya ese producto adquirió las condiciones que es su olor, es a fermentación etílica, es como el vino cuando hacemos una fermentación ya de frutas. No puede tener fetidez, el color es característico, un color carmelita como el café, la borra de café, y ese bokashi es el que utilizamos después
también para una fase líquida. Y en la fase líquida lo podemos obtener igual que se obtiene el té de compost, haciendo la misma combinación de té de compost. Ponerlo en una solución nutritiva, incorporarle oxígeno para multiplicar los microorganismos que tiene presente el bocachi. Pero de todas formas, esto está bien explicado en el material del taller número 4 de Bioinsumos. Una pregunta, Medardo. Para sustituir el carbohidrato, la harina de maíz o la fécula de arroz, ¿se puede utilizar, por ejemplo, harina de pana o algún extracto que se pueda sacar de la pana? Considerando que nosotros tenemos tanta abundancia de ese material. Puede ser la harina de pana, puede ser el pan viejo rallado, puede ser harina de pan de trigo, pero bueno, utilizamos algún medio que, o sea, que no compita con el alimento, ¿no? Pero puede ser esa harina, puede ser la harina de yuca también, la yuca que se seca, se raya, puede ser la harina de la batata, puede ser la harina de plátano. Todos estos componentes se pueden combinar porque aportan esos volúmenes de almidón, de carbohidratos, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Medardo. Gracias, Salvador. La próxima pregunta. No, la 10 es para ustedes. Correcto, sí. ¿Cuál es el enlace para los videos de YouTube? Para los videos de YouTube deben acceder a youtube.com y van a poner diagonal para la naturaleza. O si acceden a través de YouTube directamente, van a ir a lo que es la búsqueda y van a poner para la naturaleza y ahí van a encontrar el canal de YouTube de Para la Naturaleza, donde no tan solo tenemos los talleres a las comunidades 3, también tenemos algunos de los talleres a las comunidades 1 y 2 y otros talleres de Medardo hablando sobre cultivos particulares y otros temas que se han trabajado con agricultores con más experiencia, así que pueden ver todo tipo de videos a través de la plataforma que se encuentra en YouTube de Para Naturaleza también. Así que se las voy a estar copiando durante este taller, les voy a estar compartiendo el enlace para que también lo tengan escrito. Próxima pregunta, sobre un pájaro que aparecía en una de las diapositivas, en las fotos de arriba, según nos expresan, y lo que puedo ver es que no había ningún pájaro en la diapositiva para explicar qué era el pájaro. Yo revisé la diapositiva hace 3 o 4 veces en busca de un pájaro y yo, a no ser que le llamen pájaro a algo que yo conozco pájaro a las aves plumíferas. Y revisé, vamos a ver un momentico, no, en diapositivas, no, aquí no hay pájaro ninguno, esos son insectos. Sí. Si los quiere repasar. No sé, aquí, en esta otra diapositiva, ¿no? No, yo estoy un poco que tratando de ver cuál puede ser el pájaro, porque no, pero no es que no hay, no hay ningún ave, y nosotros pájaros le llamamos aquí a las aves. No veo ningún ave dentro de las diapositivas, ¿no? No, realmente no hay. Habría que, el que hizo la pregunta, que un poco que trate de aclarar y en otro momento pues podemos definir qué cosa es lo que él está preguntando, porque no vemos ningún pájaro ahí en las diapositivas. Vale, claro que sí, continuamos con la próxima. ¿Dónde se consigue la verdolaga? Bueno, yo creo que la verdolaga la podemos conseguir en el campo, porque es una plaga bastante invasiva, bastante, se reproduce muy bien por semillas. En áreas agrícolas a veces hay mucha verdolaga. No conozco si ahí en Puerto Rico se comercializa semilla de verdolaga. Puede trasplantarse cuando está pequeña, ¿no? Cuando está haciendo la verdolaga ahí, cuando se puede trasplantar también. Y digo semilla porque sí conozco, digamos, en México se siembra verdolaga, se comercializa verdolaga porque se consume la verdolaga. Y también, repito, es una planta que está muy presente, pues se reproduce muy bien en el campo, ¿no? O sea que se puede, si hay alguien que quiera reproducirla, pues puede extraer o bien semillas, que son unas capsulitas verdecitas que después se ponen negritas
se ve la flor de la verdolaga y se ve cuando se hace la cápsula esa que es medio cuadradita, que tiene las semillitas adentro. Se puede extraer esa semilla, recolectar esa semilla que es un poco cuidadosa porque es dehiscente, también se abre muy rápidamente, ¿no? La cápsula. Se puede extraer las plantas pequeñitas, trasplantarlas y de ahí obtener semillas, porque repito, es bastante invasiva, se reproduce bastante rápido. Sí, eso es correcto. Aquí nosotros las vemos hasta en las áreas urbanas que nacen así silvestres, sin necesidad de que se siembren. Así que están bastante presentes en muchas áreas. La pregunta número 12, ¿por qué el hinojo no se puede tener cerca de otras plantas? Es una de las plantas que hace un momento estábamos ahí debatiendo sobre la pregunta que nos hacía Salvador, ¿no? Es una de las plantas que tiene características alopáticas repelentes a la germinación de otros vegetales a su alrededor. Por ello no se recomienda utilizarlo para asociaciones de cultivo de marco de plantación reducido, porque alrededor del hinojo vamos a ver que germinan muy pocas plantas también, por las características que tiene. Pero sí se puede hacer una barrera de esta planta que también es repelente de insectos y también se utiliza el hinojo para hacer algunos biorrepelentes. Próxima pregunta. ¿Cuál es la cal viva y qué es? Bueno, la cal viva es la que se obtiene ya directamente de las canteras, ¿no? Esta cal es una cal que ya cuando se pone, para hacer el hidrato de cal, cuando se pone en contacto con el agua, tiene una reacción exógena, o sea que desarrolla altas temperaturas, ¿no? Y de ahí se obtiene el hidróxido de calcio o cal apagada, que es ese que prácticamente utilizamos como pintura, que también el agua de ese hidróxido de calcio la obtenemos y se utiliza también como un biocontrolador de enfermedades fungosas. Pero esa es la cal viva y la cal muerta o el hidróxido de calcio, que es cuando ya se pone en contacto con el agua como tal. Próxima pregunta, ¿ortiga boba o la de espina? Me imagino que está haciendo referencia a alguna de las diapositivas que usted presentó. Sí, evidentemente, esto es cuando hablamos de la ortiga como una planta para utilizarlo como para bioplaguicidas. Y en este caso estamos hablando de la ortiga de espina, que es la que mayor contenido tiene de elementos esenciales para utilizarlo como biorrepelente. Perfecto, la aclaración. ¿A qué le da la araña roja? Nunca había oído de ella ni en mi clase de entomología. Bueno, parece que esa persona, la entomología que le dieron no fue entomología agrícola, porque dentro de los insectos, de las plagas agrícolas muy comunes, porque hace bastante daño a frutales y a otras, y a hortalizas, es bastante extendida su hábitat, está la araña roja, que es una pequeña arañita con las características de los arácnidos, ¿no? Con ese color rojo que puede también variar un poco el color de rojo a un poco más claro o un poco más oscuro, ¿no? Y que ataca muchas especies de frutales, generalmente ataca por el envés de la hoja, hace sus telitas de araña ahí donde tiene sus nidos, donde pone sus huevecillos, se desarrollan las larvas, se alimenta raspando, tiene un aparato bucal, raspador, chupador, se alimenta raspando el tejido vegetal por el envés de la hoja, y eso hace que las hojas tiendan a encaracolarse hacia adentro, ¿no? La hoja. Pueden transmitir también, actuar como vectores, lo que es un poco limitado porque ellas no tienen mucha movilidad, a no ser que estén muy unidas las ramas de una planta con la otra. Pero tiene esa característica. Cuando hay daño de la araña roja, vemos que las hojas por encima empiezan a ponerse cloróticas, amarillas, y tiende a la defoliación de
de la planta, o sea, la caída de las hojas. Puede ser bastante, se puede multiplicar muy rápido y puede hacer bastante daño a los vegetales, sobre todo en el periodo de desarrollo vegetativo. Gracias, Medardo, por la aclaración. ¿Cada cuánto tiempo se debe colocar la trampa para la broca del café? Bueno, esto es una trampa que por sus características debe mantenerse de forma permanente, ¿no? Y se puede determinar de esa forma cuando comienza a aparecer la broca, cuando la plaga comienza a aparecer en el área. El mayor de daño es durante la formación y desarrollo del grano. En el proceso de fructificación es donde mayor desarrollo o donde mayor daño hace la broca y es cuando tiende a aparecer la broca como tal. Pero siempre es bueno dentro de las áreas de café mantener algunas trampas para ver en qué momento comienza a aparecer el insecto y tomar las medidas adecuadas en cada caso, ¿no? Nos quedan unas 2 preguntas adicionales. Sí, repite. Nos quedan unas preguntas adicionales del último tema de manejo agroecológico de plagas, ¿verdad? Bueno, pues también la contestamos. Adelante. No, esa sería entonces. No tenemos más preguntas adicionales. No. Bueno, las que tú me enviaste son estas 16 preguntas. Ok, perfecto. Pues gracias, Medardo. Agradezco, ¿verdad?, el tiempo que ha dedicado a la discusión de cada una de estas preguntas y les acuerdo también que vamos a, ¿verdad?, a continuar respondiendo sus preguntas de los talleres restantes y lo que son los jueves a las 5:30 vamos a estar comunicándoles, ¿verdad?, pasándoles estos talleres con las preguntas y respuestas a la misma hora, 5:30 todos los jueves, después de que terminemos, ¿verdad?, estos talleres. Así que les invitamos también a que puedan reaccionar si les surgió algún tipo de pregunta adicional a las que están aquí de cada uno de estos temas. Pueden continuar enviándolas a info.agroecología@paralanaturaleza.org. Bueno, muchas gracias a todos y estaremos en otros contactos respondiendo otras preguntas. Gracias, cuídense mucho y tengan muy buenos días todas y todos. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Gracias y hasta el próximo jueves a las 5:30.